Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a seguir con el Antiguo Testamento, como ya ven, y vamos a hablar un poquito del Pentateuco, de los primeros capítulos del Génesis. Así que bueno, vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan ver. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, como dijimos, vamos a hablar sobre esta parte del Antiguo Testamento. La bibliografía que yo consulté fue la de José Luis Sicre, Introducción al Antiguo Testamento, de Ariel Álvarez Valdés, que sabemos de la Biblia, Antiguo Testamento, y vamos a hacer una pequeña introducción, sobre todo porque me gustó mucho lo que dice Sicre en su libro, ¿no? Dice que naturalmente llamamos historia a ese proceso temporal que tenemos los seres humanos y que queda para el futuro a través de signos, tradiciones, escritos, momentos, monumentos, cuadros, estatuas, etc. Y todas esas cosas llegan hasta nosotros y continuarán en el futuro. Pero antes de eso, cuando ese pueblo no lograba dejar estos testimonios, a esto le solemos llamar prehistoria. Que no hay duda que hay humanidad, había cuestión social, intelectual, etcétera, pero esos miembros no supieron expresar ni dejar signos. Entonces, cuando uno va a esa prehistoria encuentra signos, los signos que puede haber son rastros óseos o ruinas que por supuesto los científicos, los antropólogos estudian y nos dan las pautas. De todas maneras, sea como sea, el hombre en algún momento tomó conciencia de esto, que tenía que dejar, ¿no es cierto?, testimonios de su vida, de su comunidad, de su época, de sus costumbres, para que quedara para el futuro. Y esto, ya personalizando, es lo que ocurrió con los israelitas. Ellos tenían una fuerte conciencia histórica de tipo religiosa. Ellos se preguntaban cuál era su origen, cuál era su camino, cuál era ese creador. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una mirada hacia atrás para poder narrar o contar algo de esa prehistoria. Para que de esa forma buscaban el sentido de su propia realidad, obviamente. Por supuesto que no actuaron por una curiosidad teórica, antropológica o cultural. No, ellos necesitaban conocerse para vivir. Eran muchas preguntas que se hacían. Y esto era justamente por esa extraordinaria proyección religiosa. La historia para ellos era el lugar donde estaba Dios. Allí se desarrollaba su fe con los acontecimientos que los rodeaban. Para ellos Dios revelaba su amor, su perdón o su interés, su justicia y sus planes con respecto a la humanidad en la historia. Dios se revelaba entonces en la historia cotidiana de cada comunidad o de cada uno de ellos. Y en su prehistoria era el lugar donde encontraron a ese Dios, su creador, y lo presentaron como el Dios del principio. Esta historia que hablamos se comenzó a contar, por supuesto, primero con los ancianos, que contaban andanza de sus antepasados, obviamente. Después, con los grupos del desierto, que habrán tenido hazañas, la habrán contado bien o la habrán exagerado. También los poetas y cantores populares se inspiraban en esas gestas y le ponían lo suyo, obviamente. También los sacerdotes, que cuando peregrinaban, relataban cómo se apareció Dios en el lugar sagrado.
Y así, de boca en boca, oralmente, se fueron formando estas tradiciones históricas de Israel. Y esto es muy importante, estas palabritas, tradiciones históricas de Israel, porque van a tener gran influencia en todos los escritos que se han hecho a través de los siglos y que muchas veces no los entendemos por esto mismo, porque no conocemos bien qué tradición escribió qué cosa de la Biblia. Por eso, conociendo esto, vamos a poder hacer una mejor lectura de ella. Pasan los siglos, cuando están con todas estas cuestiones, y a partir del siglo X antes de Cristo, allí va a surgir una clase más culta, más preparada, ya empezó a escribir en la corte de Jerusalén, y entonces deciden que van a escribir su historia y van a empezar a recopilar con gran esfuerzo esos relatos antiguos que corrían de un lado para otro, para unirlos y formar una sola historia. O sea, un trabajo bastante grande, ¿no? De esta manera, entonces, de esta forma, se fueron escribiendo estos libros que después iban a conformar el Pentateuco. Muy bien. Un poquito sabiendo esto, podemos ingresar ya al Pentateuco, a ver qué pasa. Son entonces estos 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se los conoce por Pentateuco, la palabra griega. Pente quiere decir 5, teuco estuche o libro, que equivaldría al libro compuesto por 5 volúmenes. Va a contar los orígenes de Israel desde esos remotos antecedentes de los patriarcas hasta que se convierten en ese pueblo numeroso que recibe a Dios. Es en realidad un conjunto bastante armónico, porque va a abarcar desde la creación del mundo, el Génesis, hasta la muerte de Moisés, que es de Deuteronomio 34. Y va a formar en esos tiempos un único rollo. Los judíos se refieren a esta parte del Pentateuco como la Torá, como ya sabemos. Para ellos es el libro de la ley, el libro de la ley de Moisés, así lo llaman, porque dice que son los únicos libros que contienen las leyes que ellos tienen que cumplir. Para los cristianos ya sabemos que se llama Antiguo Testamento, una parte del Antiguo Testamento. ¿Qué libros lo componen? El Génesis, que quiere decir origen en griego, va a describir el Génesis 3 orígenes: el del cosmos, el de la humanidad y el del pueblo de Israel con Abraham. El Éxodo, que quiere decir salida, es el libro del relato fundamental, presenta el decálogo y la alianza, porque relata la salida de Israel de la esclavitud de Egipto, como ya sabemos. El Levítico es el libro del culto. ¿Por qué? Porque acá figuran todos los ritos que debían observar los sacerdotes levitas durante el culto. También las leyes de pureza, las leyes para los sacrificios, las leyes de santificación, el calendario litúrgico, las bendiciones, cómo debían ser las bendiciones, cómo deben ser las maldiciones. Un libro bastante interesante. El libro de los números, este es un libro del camino al desierto, porque diríamos que es un libro de contabilidad, algo parecido, porque aquí llevaban toda la información. Acá figuraban los censos, la genealogía, los nacimientos, las muertes, los relatos de las crisis, qué les pasaba a los peregrinos y cómo se organizaban los pueblos. Es un libro muy interesante en ese aspecto. Y después estamos el Deuteronomio, de la palabra griega, Deutero, segundo, y Nomos, ley. Este es el libro que ustedes recuerdan, que ya dijimos que lo encuentra el rey Josías cuando estaba reparando el templo, lo encuentra entre las paredes y se da cuenta que hacía mucho tiempo que no cumplían ni conocían esas leyes. Por lo tanto, él hace que se impriman de nuevo, se editen de nuevo y la pone en vigencia. Es un código de leyes civiles y religiosas que después termina incorporado al Pentateuco.
todos estos libros, como dijimos, formaban un solo rollo. Como era la costumbre, no había libros, había rollos. Pero ¿qué pasa? Alrededor de los 150 a.C., este rollo fue llevado de Palestina a Egipto, Alejandría. Entonces se lo traduce, por supuesto, al griego. Por lo tanto, empiezan a agregar las vocales, porque estaba escrito en hebreo que no lleva vocales. Y entonces el tamaño se duplicó en su volumen, obviamente. Por supuesto, era muy incómodo, muy grande para las ceremonias, para cuando tenía que leerlo. Entonces se decidió dividirlo en 5 rollos más chicos. Y de allí surgió entonces el Pentateuco. El autor, la tradición judía siempre pensó, ¿no es cierto?, que era Moisés el autor. ¿Y por qué razones? Porque Moisés es la figura principal de toda la obra. Porque la mayor parte de los libros contiene leyes supuestamente dadas por él. Y porque varias veces se dice que Moisés puso por escrito algunos episodios contados. Entonces, por lo tanto, en la época de Jesús, todos los judíos estaban plenamente convencidos que Moisés era el autor del Pentateuco. Y lo extraño de esto es que de esta manera pensó el mundo cristiano durante 15 siglos. Nadie se puso a pensar que Moisés no podía haber relatado su propia muerte, porque en una parte la relata. Entonces, nadie se le ocurrió pensar distinto, obviamente. Eso es más moderno. El contenido. Por supuesto, es una obra narrativa, podemos ponerlo entre comillas histórica, porque más bien es una historia teológica, y con amplias secciones que son legales, y se pueden agrupar así. Vamos, empezaría con la historia de los orígenes, de los patriarcas, diría, ahí están los Génesis, el Génesis, la opresión y liberación, las primeras etapas hacia la tierra prometida, cuando llegan al monte Sinaí, eso sería el Éxodo, y a partir de allí, del Sinaí a la estepa de Moab, y después en la estepa de Moab, que ya son los números, y después viene el Deuteronomio, obviamente. Es el contenido que tiene todos los libros del Pentateuco. Muy bien, como entonces ya vimos un poquito de esto, vamos a entrar al Génesis. Bueno, los estudiosos, para estudiar mejor el Génesis, lo dividen en 2 partes, que es más fructífero en su estudio. Dividen el Génesis del capítulo 1 al 11, dicen que ahí estaría la prehistoria. Y del 12 al, al 50 estaría la historia. De todas maneras, vemos que en la prehistoria va a comenzar hablando de los orígenes del mundo y de la humanidad. Ahí estaría la prehistoria. Va a relatar la creación del universo y del hombre, la caída del hombre por el pecado y sus consecuencias, y va a señalar la perversidad creciente que será castigada por el diluvio y posterior repoblación a partir de Noé y luego de la Torre de Babel. Eso está en Génesis 1:11, hasta allí. A partir del Génesis 12 al 50, ya va a ser la historia, digamos. Porque allí Dios le va a responder con la vocación de Abraham. Ahí va a empezar el comienzo de la salvación para la humanidad, porque Abraham es un hombre de fe y obediente. Y por eso Dios lo premia con una tierra prometida, una tierra santa para sus descendientes. Esto sería del 1 al 11. Pero acá tenemos que advertir, y para eso estamos aclarando todo esto, que quien lee el libro del Génesis, si no está prevenido o tiene las herramientas necesarias para entenderlo, se va a encontrar con ciertos problemas. Porque va a haber, desde el principio del libro,
cuando va leyendo y va haciendo las comparaciones, que la Biblia incluye una doble y a la vez contradictoria descripción de la creación. Entonces, cuando se empezaron a dar cuenta nuestros antepasados estudiosos de esto que pasaba, se empezaron a preguntar si hubo dos creaciones en el origen del tiempo. ¿Por qué eran dos relatos que no eran semejantes, a veces totalmente en contra? Entonces, veamos algunos ejemplos. Tenemos Génesis capítulo 1 y el capítulo 2. Por ejemplo, el Dios del Génesis es Elohim y el Dios del capítulo 2 es Yahvé. Tiene otro nombre. En el 1 es trascendente, lejano, no entra en contacto con la creación, está lejano. En cambio, en el 2 se lo describe de una apariencia humana. Él no crea a distancia, sino que hace las cosas, modifica las cosas, y sus obras no vienen de la nada, sino que las fabrica. En el capítulo 1 es majestuoso, con solo el sonido de su voz, crea, hace brotar a las criaturas. En cambio, en el 2 es sencillo, es un alfarero, como dijimos recién, hace las cosas, moldea y forma al hombre con sus manos. En el 1, Dios crea el mundo en 6 días y en el séptimo descansa. En el 2, solo le lleva un día el trabajo de la creación. En el 1, desde un principio, Dios hizo existir al hombre y la mujer simultáneamente, en pareja. En cambio, en el 2, crea primero al varón únicamente. Y cuando se da cuenta que está muy solo, entonces le va a ofrecer una compañera y va a crear una mujer. En el 1, la visión que tiene Dios y que presenta Dios es una masa informe de agua, es acuosa. En cambio, en el 2 es una visión terrestre, es un inmenso desierto de tierra seca y estéril. En el capítulo 1 crea primero las plantas, luego los animales y finalmente a los seres humanos. En el 2, lo primero que crea es al varón, luego las plantas, a los animales y finalmente a la mujer. Entonces, ¿cómo no nos vamos a preguntar qué pasó? ¿Cuál de las dos creaciones es? Bueno, para eso vamos a explicar. Por eso tenemos que ir un poquito a la historia para saber cómo es la explicación de esto. Esto nos va a aclarar para que tengamos las herramientas que corresponden para entender. Recordemos entonces que durante siglos los hebreos tenían una imagen de su Dios, que era cercano, era el que los acompañaba, el que estaba en las carpas, en los toldos, el que iba en los caminos, era protector. Pero ellos, después de Sinaí, recorren el desierto y llegan a Canaán. Cuando llegan a Canaán, ellos se ponen en contacto con la gente de Canaán, y entonces se dan cuenta que ellos tienen otro Dios, que no es Yahvé. Este Dios se llama Baal y está representado por una serpiente. Ojo, que el concepto de serpiente no es de mal. La serpiente muy después es considerada que representa el mal. En la antigüedad, en esa antigüedad y más antigua, la serpiente representaba un símbolo de vida, era inmortalidad y era sabiduría. Y también tiene una reina que era la diosa Asherah o Astarte, su compañera, que representaba el amor y la fecundidad. Esta pareja mantenía permanentes relaciones para asegurar la fecundidad de la tierra, de los rebaños y de los seres humanos. Esa era la religión que ellos tenían. Por lo tanto, los cananeos rendían el culto que rendían en sus templos era mediante la prostitución sagrada. En esos templos existían las prostitutas sagradas y ellos imitaban a sus dioses para justamente que sus campos produjeran, que sus mujeres fueran fértiles, etcétera, etcétera. Aparte de eso, la religión cananea
no era tan estricta como la religión yavista. Era más sencilla y más fácil de cumplir. Entonces, hasta esos momentos, los israelitas tenían en claro que Yahvé era su Dios. Pero pasaron los años, entonces empezaron a dudar si realmente Yahvé les era útil. Porque este Dios era del desierto, era más exigente, y parece que no entendía tanto de lluvias, de campos, de ganado, de cosechas. Además era un Dios solitario, no tenía esposa para garantizar la fecundidad. Todo eso pensaban en esos momentos. Por lo tanto, se imaginan el problema que se avecinaba, porque significaba que se iban más a la religión cananea porque era más sencilla y se separaban cada vez más de su Dios, que era Yahvé. ¿Y qué pasa? Acá se empiezan a preocupar. Entonces se empiezan a ver cómo van a hacer para volverlos a traer a la religión de Yahvé. Y en el siglo X antes de Cristo va a aparecer un escritor anónimo, no sabemos quién es el nombre ni mucho menos, que lo vamos a llamar el yavista. Y va a recoger las tradiciones yavistas populares y concepciones científicas que tenían ellos en su tiempo y va a escribir un primer relato. Va a contar una historia utilizando las figuras de Adán y Eva para denunciar y para que entendieran ellos los peligros que estaba ocasionando la religión cananea. No cuenta hechos sucedidos en los orígenes de la humanidad, ni pretende culpar a una pareja por los males que existían en el mundo. No le interesaba eso, el origen del hombre, le interesaba el mensaje religioso y por qué se estaban alejando de Yahvé. Esa sociedad estaba representada por Adán y Eva, y el escrito decía que esa sociedad, o Adán y Eva, debían estar viviendo en el paraíso, que era lo que les había ofrecido el Señor, Yahvé, para que vivieran. Pero por culpa del pecado, vivían en medio de la injusticia y el dolor, y decía que las causas de todos esos males no era otra que la religión cananea, que se refugiaba en ritos y prácticas fetichistas en vez de las elevadas exigencias de la ley de Dios, a donde se estaban volcando todos los hebreos, obviamente. Seguimos, pasan otros siglos. Este es el primer relato, recuerden ustedes, de un yavista. Pasan los siglos y allá en el siglo VI antes de Cristo, más o menos acá están ya en el exilio, en el proceso del exilio. Este primer relato del escritor yavista va a ser tomado por otro autor que está viviendo en el siglo VI, que son esos los sacerdotes, porque ¿qué les pasaba? Estaban viviendo en Babilonia, en el exilio, y también se estaban volcando al dios Marduk, que era un dios riquísimo y admirado. Se estaban volcando, es decir, abandonando a Yahvé. Entonces los sacerdotes se empiezan a escribir, empiezan a interesarse en hacerles entender de que vuelvan a su religión. Entonces, este autor sagrado anónimo, que es de la etapa sacerdotal del siglo VI, hace otro relato nuevo de la historia de la creación. Entonces, tenemos el primer relato de una historia de la creación, un segundo relato de la historia de creación. Uno yavista, otro sacerdotal. Esto trajo muchas confusiones, por supuesto, porque había dos relatos de la creación como distintos, como vemos, distintas maneras de crear al hombre, a la mujer, distintos relatos de la visión, del cosmos, de distintas maneras de nombrar a Dios. Y cuando hacías esa lectura comparativa, había una doble y a la vez contradictoria descripción de la creación. Por supuesto, esto inquietó a todos los estudiosos durante muchísimos años, digamos siglos, ¿no?
Los investigadores llegaron posteriormente a la conclusión de que no podía haber sido escrita esto por una misma persona, y no solo eso, sino que no pertenecerían a distintas tradiciones y épocas de la historia. Ellos fueron descubriendo esto. No ha sido que se escribió de una sola vez. Distintas tradiciones que después se han juntado. Vamos a ver cómo hicieron para juntarlas. Constataron ellos que estos relatos también eran copias o imitaciones de relatos mucho más antiguos, de civilizaciones antiguas, que incluso tenían sus propias narraciones sobre la creación y que fueron utilizados para insertar un mensaje religioso por estas tradiciones ahora, que era lo único que les interesaba a ellos, ese mensaje religioso para que no se fueran de la religión de Yahvé, de su Dios. Entonces, ¿qué hicieron estos estudiosos? Clasificaron, descubrieron las tradiciones, como dije al principio, y ¿cómo las clasificaron? La yavista, que es la que hablamos al principio, alrededor del año 950, o sea, siglo X a.C., que es el primero y el más antiguo de los documentos. Época de Salomón, posiblemente un gran teólogo o catequista. Ahí comenzaba la historia de Adán y Eva, que está en el Génesis 2, y terminaba con la llegada a la tierra prometida. Este yavista es lo que está escrito en el capítulo 2 del Génesis. Sus relatos se distinguen ¿por qué? Porque están llenos de colorido. Vieron que el chavista ese dios era como un hombre, él armó con arcilla al hombre, o sea, muy cercano. Entonces sus relatos estaban llenos de colorido, contados con un arte primitivo. Y presentaban a Dios como un alfarero, como dije recién, como un jardinero, como un sastre, como, bueno, huésped de Abraham e interlocutor de Moisés, es decir, un Dios cercano, casi humano. Después pasaron los siglos, en el año 750, hay otra tradición que se llama Elohista. Es un autor también del Reino del Norte. La obra que compone ese segundo documento que escribe es más o menos parecido al yavista, pero evita describir a Dios con características humanas. Después está la tradición deuteronomista. Esto es en el año 622. Aquí, en tiempos del rey Josías, volvemos a recordar, estaba haciendo reparaciones en el templo y descubren un rollo con un código legal. El rey se admira porque vio que muchas de esas leyes ya ni se acordaban que existían y no eran ni conocidas por los judíos. Pero el rey, muy respetuoso, porque era un rey muy querido, muy admirado, entonces ordena reescribirlas, creando una nueva historia en donde Moisés, a punto de morir, daba al pueblo judío estas leyes. Ahí nace el tercer documento. Y podemos agregar algo que es interesante para los cristianos. En el Deuteronomio comienza a surgir el concepto de don y tarea. El don corresponde a Yahvé, es Dios que nos dio todo, nos heredó todo, el cosmos. Y la tarea es del hombre. Y deben estar juntos para llevar a cabo la alianza. O sea, nosotros recibimos del Señor todo lo que tenemos a nuestro alrededor, el cosmos. Y la tarea nuestra, responsabilidad nuestra, es cómo lo cuidamos, cómo nos comportamos, cómo hacemos las cosas. Cuando nos va mal en el ambiente, en el clima, en todas las cosas, no digamos que es solo cosa de Dios, ¿no? Porque debemos llevarnos bien con ambas cosas para llevar a cabo la alianza, como llevaban ellos. Después sigue la tradición sacerdotal, que es en el año 522. Aquí, vuelvo a decir, son llevados cautivos a Babilonia. Aquí entonces los sacerdotes decidieron escribir una nueva historia, por lo mismo que explicamos recién, porque se estaban yendo
a Marduk, que era el dios que tenían los babilonios, y se estaban olvidando de Yahvé. Su característica era que incluían a lo largo del relato una serie de leyes litúrgicas, obviamente porque era una corriente sacerdotal, celebraciones, como era la ley judía, para que el pueblo no se olvidara de cumplirlas en el destierro. Está en el Génesis 1. La tradición sacerdotal está en el Génesis 1. Y terminaba con la tierra prometida en Números 35. Acá Dios no tenía características humanas, era distante, era más ceremonial. Bueno, estas son las 4 tradiciones que fueron descubiertos los estudiosos, los investigadores, que influenciaron en la escritura de la Biblia, sobre todo en el Pentateuco. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo hicieron entonces cuando abrimos nuestra Biblia? Está el capítulo 1, el 2, después más adelante están mezclados las 3 o 4 tradiciones. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo recopilaron? ¿Cómo editaron esos relatos? ¿Cómo los pusieron todos juntos? Bueno, ¿qué pasó? Cuando vuelven los judíos del destierro, deciden recopilarlo porque tienen todo este material. Ahí se dan cuenta de que tienen 4 documentos o relatos distintos de ese pasado. Y por supuesto no quieren perder ninguno. Ese compilador anónimo primero resolvió combinarlos a todos en uno solo. Los va a fusionar a la manera semita, es decir, juxtaponiendo, pegando, cortando sin preocuparse demasiado, e incluso dejando duplicados, porque hay muchísimas partes donde están duplicados. 100 años más tarde de este momento, alrededor del año 400 a.C., hay un último redactor, miren todo el camino que hace, ¿no? Que decidió componer un libro, en un libro, toda la historia de Israel desde el principio. Y va a recopilar las viejas tradiciones. Ahí se vuelve a encontrar con estos distintos relatos, sacerdotal, yavistas, que son los más importantes. Entonces no hace otra cosa más que resolver conservarlos porque le interesan y porque son interesantes, sin suprimir ninguno. Los va a ensamblar sin correcciones de un modo magistral para formar uno solo. Por supuesto que todo esto, a pesar del esfuerzo que puso, el resultado no fue muy feliz porque generó desentendimientos y confusiones durante muchos siglos. Que ahora ya sabemos, porque en la actualidad los biblistas y los investigadores han resuelto el problema. ¿Por qué? Porque llegaron a la conclusión, en base a sus estudios antropológicos, etcétera, etcétera, de que el Génesis no contiene una, sino 2 historias entremezcladas. Muy bien, y acá vamos a ver un poquito, para que ustedes después lo estudien, las tradiciones duplicadas y triplicadas usadas en los relatos. Por ejemplo, hay 2 relatos de la creación, hay 2 descendencias de Adán, hay 2 relatos del diluvio mezclados. Hay, después, cuando ya pasamos al Génesis 12, hay 3 veces la esposa en peligro, 2 pactos de Dios con Abraham, 2 relatos de vocación de Moisés, 2 promulgaciones de decálogo, distintas leyes sobre los esclavos, distintas leyes sobre homicidio. Además, hay anacronismos, diferencias de vocabulario, diferencias de estilo. Entonces, cuando nosotros comparamos y vemos esto, podemos hacer una buena lectura del Evangelio, del Génesis. Si no, nos podemos llegar a confundir y como no entendemos, la cerramos a la Biblia y no la leemos. Muy bien. Sabiendo todo esto, entonces vamos a entrar a ver un poquito los relatos. Vamos a ver ese relato de Adán y Eva. ¿Cuál fue la influencia que tuvo? Dice que según la Biblia, Dios formó a Adán, el primer hombre, con barro del suelo. Acá está Génesis 2, el chavista. De una costilla suya hizo a Eva, su mujer, y luego los colocó en medio de un paraíso fantástico. Ambos vivían desnudos, sin avergonzarse, y Dios por las tardes solía bajar a visitarlo y charlar con ellos. Eso dice el Génesis 2, que es el yavista. Pero nosotros
sabemos que esta historia, que nos entusiasmaba cuando éramos niños, no es cierta, porque la ciencia moderna ha demostrado la evolución del hombre. O sabemos que el hombre no fue formado ni de barro ni de una costilla, y que al principio no hubo una sola pareja, sino varias, y que los primeros hombres eran primitivos. Estos escritores van a hablar de un hecho, no van a hablar de un hecho sucedido en los orígenes de la humanidad, ni van a pretender culpar a una pareja de los males que existían en el mundo. Adán y Eva iban a representar a toda la sociedad, y el motivo que los llevaba a escribir era un motivo solamente religioso, que no se fueran de Yahvé. Esta pareja, que debía estar viviendo en el paraíso porque Dios les había regalado todo, por culpa del pecado, no podían disfrutar de eso. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el pecado? Por supuesto, hubo distintas versiones, pecado sexual, etcétera, etcétera. En realidad, es más sencillo. El pecado que cometió ese hombre era la tentación del hombre a querer ser como Dios. Porque cuando Dios les regala todo el cosmos, todo el agua, la luz, todo eso, para que ellos vivan en ese jardín, lo único que les dice es que no coman del fruto del árbol de la ciencia, del bien y el mal. Es lo primero que les prohíbe. Tenemos que saber, para entender esto, que para el hebreo, cuando se habla de los opuestos, bien, mal, blanco, negro, sano, enfermo, bueno, los opuestos, que para nosotros son opuestos, para ellos significaban todo. El bien y el mal era todo, por lo tanto era decir poder. ¿Y quién era el único que tenía poder? Era el privilegio de Dios. Dios tenía el árbol del bien y el mal, el árbol del poder. El hombre, por supuesto, con su tentación, porque quiere saber todo, conocer el futuro, es decir, ponerse a la misma altura de Dios. El hombre débil se deja vencer por la tentación y come de sus frutos, entre comillas, motivo por el cual Dios se ofende y lo castiga. Y este sería en realidad el verdadero pecado original, o sea, el querer parecerse a Dios, tener el mismo poder de Dios. Y una cosa que agregamos, en la Biblia no dice que comió una manzana, no existe la palabra manzana. Esto surge por una traducción que cuando traducen la Biblia al latín, porque manzana se dice malus y el mal se dice malum. Entonces, cuando han traducido, en vez de poner malum con M al final, pusieron malus y quedó como manzana. Entonces, esa es la equivocación también. Entonces, con estos relatos, el escritor sagrado no le interesaba contar cómo apareció el hombre sobre la tierra, sino de dónde apareció. Y su respuesta es de las manos de Dios. Muy bien. Vamos a ver otro relato del diluvio universal. Este relato, ¿se acuerdan que hablamos al principio de que empezaron a escribir allá en el siglo X tomando mitos, narraciones antiquísimas para hacer un mensaje religioso? Bueno, esto está en el capítulo 6 al 9, fue tomado de un relato que se llamaba Poema de Gilgamesh en el siglo XVII a.C., que luego lo hallaron allá en el siglo VII a.C. en la ciudad de Nínive, en la biblioteca del rey Asurbanipal de Asiria. El relato que copian ellos de este poema Gilgamesh, el relato consta de 5 partes, el relato nuestro del diluvio: la corrupción de la humanidad, el número 2, la orden de Dios de construir el arca, después la catástrofe, después el fin del diluvio y después el nuevo orden mundial. Es una mezcla de 2 narraciones combinadas. Acá sí se ven las 2 narraciones que combinan. Una
va a pertenecer al autor yavista, de la tradición yavista, del tiempo del rey Salomón, siglo X a.C., y la otra redacción va a ser la del sacerdotal, que van a escribir allá durante el exilio en el siglo VI. Están un poco confusas. El redactor final del Génesis, va a ser en el siglo IV a.C., no tuvo ninguna dificultad, como vieron, de ensamblar sin correcciones de un modo magistral ambos relatos. Y lo hizo para formar uno solo, porque le parecieron interesantes los dos. No se atrevió a sacar ninguno. Por supuesto, eso trajo las confusiones, como ya dijimos de antes. ¿Y qué mensaje les dejaba? Les quería dejar con este relato del diluvio universal. En primer lugar, muestra que cómo se produce el diluvio por culpa de los pecados del hombre. Dios se ofende y castiga, provocando la catástrofe y volviendo al caos anterior a la creación. Y entre toda esa gente malvada que se estaba portando mal, que no estaba haciendo las cosas como el Señor quería, hay un justo, que se llama Noé. Si bien Dios toma la decisión de que va a destruir al hombre, a su creación, decide salvar a Noé. Pero antes lo va a poner a prueba. Le va a decir que construye una embarcación sin explicarle por qué, le va a indicar las medidas, el material, la forma, y se dice que se meta allí y que espere. Y Noé, solo porque Dios lo ordena, hace esto. Dios entonces después le revela el secreto, le dice, haré llover sobre la tierra y exterminaré de sobre la faz del suelo a todos los seres que hice. Estaba muy enojado Dios. Era un mensaje clarísimo. Cuando ellos leían esto, el mensaje era claro. ¿Qué les decía Dios? Si el hombre desobedece, se autodestruye. Si obedece, como hace Noé, que era el ejemplo que estaba poniendo el escritor, se salva. Cuando leían ellos esto, se daban cuenta de este mensaje. Es decir, que el que construye su vida con las medidas de Dios siempre sobrevivirá a cualquier tempestad, y el que desoye su voz se ahogará. Eso era la traducción de toda esta historia que contaba en el diluvio. Por lo tanto, dice que el autor, que encontró este relato en los mitos de la tradición, o sea, en tantos mitos que vimos, y además que conocía todo el pueblo, el poema de Gilgamesh, no pretendió exponer un hecho histórico, sino un relato didáctico, para enseñar un mensaje religioso y para recordarles la alianza con Dios en momentos, por supuesto, de crisis que había en ese pueblo de Israel, pues estaban en el exilio de Babilonia y estaban perdiendo las esperanzas en Yahvé, se estaban retirando, como ya dijimos. Siempre estos mensajes han sido en momentos muy críticos de ellos, cuando se estaban alejando de Yahvé. Les indicaba que podía renacer una nueva humanidad, que les daba esperanzas. Entonces, bueno, pusimos acá que la Biblia no pretende enseñar esto como un hecho histórico. Posiblemente debieron haber existido grandes inundaciones, pero la verdad es que los destinatarios de aquella época sabían que no estaban ante una crónica histórica, sino ante una narración bíblica. Obviamente que esto es un mito, es un cuento que ellos, el mensaje era para un mensaje religioso. Si hubiese habido un diluvio universal, hubiera estado en alguna página de algún libro de historia. Nunca existió. Podían haber existido inundaciones, pero nunca esto. Como tampoco un arca que casi tenía una cuadra y media. ¿Con qué pobre Noé iba a hacer todo eso? ¿A dónde tenía las herramientas? ¿A dónde tenía la fuerza o la cantidad de gente para hacer todo eso? Por supuesto, era para que ellos entendieran que había que obedecerle al Señor. Dice, esto lo puse porque dice Ariel Albert, me pareció que es muy lindo, porque vieron que hasta el día de hoy están buscando el arca de Noé.
en el Ararat. Bueno, y Ariel dice, atender a esto es mucho más importante que saber si hubo o no diluvio o dónde se perdió el arca. Es la lectura que se debería hacer en estos capítulos, del 6 al 9. De esta manera, habría menos gente interesada en escalar el monte Ararat buscando el arca y más gente procurando zambullirse en la palabra de Dios buscando vivir su mensaje. O sea, también llega hacia nosotros este mensaje, ¿no? Muy bien. También tenemos el de la Torre de Babel. Acá vamos a ver también cómo el hombre quiere siempre el poder, quiere ser más. Ya sabemos por la arqueología que esa torre era un edificio religioso llamado Sigurat, que era una especie de pirámide escalonada, generalmente de 7 pisos. Y en la cima había una pequeña habitación y servía de casa para la divinidad. Eran muy comunes en la zona de la Mesopotamia. Y esta torre del relato de Babel era un edificio religioso, en este caso de la ciudad de Babilonia. Aquí es donde hace este relato. Aquí dice, según Génesis 11, ahí está el relato del 1 al 9, y esta torre de Babel era un inmenso edificio. Y los primeros pobladores de la humanidad habían empezado a construir. ¿Y qué querían ellos? Que este edificio fuera tan alto que llegara al cielo. Pero cuando la obra estaba medio a hacer, o sea, acá figuraba que llegar al cielo para ellos es llegar al poder. Volvemos a funcionar con el concepto de Adán y Eva. Cuando esa obra estaba medio a hacer, apareció Dios, encuentra allí, ofendido, y les dio un castigo ejemplar. Hizo que empezaran a hablar en distintos idiomas y no se entendieran. Entonces, confundidos y viendo que no se entendían, se empezaron a dispersar y así nacieron los diversos idiomas en el mundo cuando ellos fueron a formar otros pueblos. Eso es lo que cuenta. Pero ¿qué pasa? Cuenta en el capítulo 11 eso, pero en el Génesis y en el capítulo anterior vemos que ya ellos se habían empezado a desparramar cuando cuenta que después del diluvio los descendientes de Noé se desparramaron y poblaron distintas regiones, cada cual según su propia lengua. Y lo mismo se dice en los versículos 20 y 31. Entonces, vemos entonces que hay una contradicción en el capítulo 11 que dice que Dios los castiga y por eso confundidos se van, porque no se entienden, al capítulo 10, el anterior, que dice que se desparramaron cuando ya terminó el diluvio, después de Noé, permite que se desparramen para poblar distintas regiones como algo propio, con su propia lengua. Acá vemos las tradiciones. Vemos entonces que la Biblia ya había contado la dispersión de los hombres y la aparición de nuevos idiomas en los pueblos, pero no como un castigo de Dios, sino como el natural desarrollo humano. Entonces, el relato de la Torre de Babel no pretendía explicar el porqué de las distintas lenguas en el mundo. ¿Qué pretendía explicar? ¿Para qué se escribió este relato? Entonces, vemos que este autor de la Torre de Babel quiere mostrar cómo la comunidad social y política se dispersa, se desintegra y resiente cuando se hace a espaldas de Dios, el mensaje que les daba a ellos, o queriendo tener el poder de Dios. Es lo que le pasó también a Adán y Eva cuando quisieron ser como Dios, saber el futuro, conocer todo, tener todo a su alcance. Estas personas que querían llegar al cielo también estaba funcionando ese afán de poder. Entonces, los exégetas, después de largos estudios, llegaron a la conclusión de que originalmente eran dos relatos que con posterioridad fueron ensamblados para formar uno solo. Y esto fue posible gracias a los duplicados que fueron descubriendo. No existía entonces dos relatos independientes entre sí. No existía, uno, sino dos relatos
contemplaba el esfuerzo del pueblo por la edificación de un zigurat, que ya sabemos que era en la Mesopotamia, en Babilonia. No había castigo de Dios ni distinción de lenguas. Todas estas dificultades muestran que el relato de la Torre de Babel tuvo una prehistoria larga y compleja antes de terminar en el Génesis. Tuvieron distintas tradiciones funcionando en el relato que tenemos hoy en la Biblia. A continuación de la historia de Noé y el diluvio. Y bueno, y con esto ya hemos terminado. Acá hay unas imágenes que ahí está la Torre de Babel, el arca, que está chiquita allí, pero tenía más de una cuadra y media casi. Imagínense este hombre con 3 o 4, con qué herramientas podía haber construido eso. Ahí cuando son expulsados del Adán y Eva. Bueno, y con esto hemos terminado. Espero que haya servido para clarificar algo y para que puedan hacer una lectura eh, correcta de esta parte de la Biblia. Bueno, buenas noches y gracias.